Bien, el tema de hoy que vamos a avanzar corresponde a las facies. Entonces, en el examen físico general, como podemos ver, ¿no es cierto?, hay varios aspectos que vamos evaluando y seguramente el valorar el estado de conciencia, el biotipo, ¿no es cierto?, la marcha, y ahora nos toca, ¿no es cierto?, introducirnos a lo que es las facies, para después, ¿no es cierto?, introducirnos a lo que es la valoración del estado nutricional de la paciente, valorando las medidas antropométricas como el peso, la talla, el índice de masa corporal, la complexión corporal y luego los signos vitales. Entonces, esta sección, como decía, ¿no?, que parece corta, tiene varios aspectos que evalúa. Y cuando nos referimos a facies, vamos a considerar, ¿no?, que tenemos que observar rasgos, características, ¿ya?, que vamos a evidenciar en la cara, en el cuello, que nos van a expresar o nos van a, ¿no es cierto?, demostrar la posibilidad de alguna enfermedad. Es decir, ¿qué son las facies? ¿No? Son los rasgos, las características, ¿no?, de la cara, del cuello, que nos permiten reconocer enfermedades sin mucho proceso cognitivo. Es decir, por ejemplo, cuando observamos esta cara, esta foto, esta imagen, ¿no?, nos va a llamar la atención algunos aspectos seguramente, como el mayor desarrollo del maxilar inferior, ¿no? Aquí hay mayor desarrollo, prognatismo. Podemos encontrar el mayor desarrollo de los huesos malares, los huesos, ¿no es cierto?, a nivel de la nariz, la región superciliar, lo que nos permite reconocer de manera, ¿no es cierto?, incluso aquí veo una macroglosia, ¿no?, de manera rápida, que probablemente esté frente a un paciente con acromegalia. Entonces, esta facies es, ¿no?, sugerente de que el paciente tiene alguna afección de tipo endocrina, ¿no? La mayor producción de la hormona de crecimiento va, en este caso, ¿no?, expresarnos estas características morfológicas en la facies. Sin embargo, seguramente cuando vamos analizando la facies, es importante considerar que hay varios factores que van a influir sobre el aspecto o el rostro que tiene una persona. Y así seguramente, ¿no es cierto?, podemos encontrar que la raza, por ejemplo, es un factor determinante, ¿no? El biotipo, como hemos visto, ¿no? El ectomorfo, el mesomorfo, el endomorfo tienen sus propias características. La edad va cambiando nuestro rostro a medida que va pasando los años, ¿no? No es el mismo el rostro que tenemos ahora que el que teníamos de niños o el que tendremos, pues, en una edad avanzada, ¿no? Los rasgos hereditarios, ¿no? Cada uno tiene sus propias características o peculiaridades anatómicas, ¿no?, que se va heredando de los padres. Y bueno, también el rostro nos va configurando, ¿cierto?, diferente aspecto de acuerdo al estado de ánimo, ¿no? Si está triste, si está deprimido, está alegre, ¿no?, está enojado, se puede ver, ¿no es cierto?, ese aspecto en el rostro de una persona. Entonces, una facies no solamente nos puede demostrar la enfermedad, como estamos observando, sino también nos puede, ¿no es cierto?, mostrar aspectos relacionados a la nutrición, a la hidratación, al estado de ánimo, ¿no es cierto?, y a los rasgos propios de nuestra, ¿no es cierto?, anatomía. Y eso hace que el rostro pues tiene su propia peculiaridad, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a denominar aquella facies que no demuestra, aquella facies que no nos está expresando alguna enfermedad? La vamos a llamar facies compuesta, ¿ya? Entonces, cuando observamos, ¿no es cierto?, una paciente y no evidenciamos ningún rasgo morfológico, ninguna característica que oriente a ninguna patología, pues la vamos a describir como una facies compuesta, ¿ya? Entonces, es importante considerar que esta facies es simétrica. Esta facies, ¿no es cierto?, tiene las características acordes, ¿no es cierto?, al grupo étnico, a la raza tal vez, ¿no? Y eso pues obviamente hace que cada uno tenga ciertas características que son normales y que no denoten, ¿no es cierto?, ninguna patología, ¿no? Ninguna patología. Y bueno, entonces en ese sentido vamos a considerar la facies como un aspecto, ¿no es cierto?, importante dentro de la evaluación general de una paciente, ¿no? De un paciente. ¿Ya? Ahora, vamos a agrupar las facies de acuerdo a diferentes características. Si bien existe una gran cantidad de facies descritas, ¿no es cierto?, en la literatura, vamos a hablar las más relevantes, las más características, puesto que bien tenemos, como les decía, una gran cantidad de descripción que pueden tener ciertas peculiaridades
¿no? Que nos permitan reconocer algunas patologías. Por ejemplo, las facies, ¿no? Las facies de tipo circulatoria. Podemos considerar que hay valvulopatías, ¿no? Que pueden afectar de diferentes formas, ¿no? El rostro. Y así tenemos, por ejemplo, la facies mitral, que es una facies bien característica, donde vamos a encontrar una cianosis, ¿no? Que está localizada a nivel de la nariz, a nivel de los labios, ¿no? Los párpados, ¿no? La región malar, ¿ya? Que va a contrastar con la palidez del resto del rostro. Entonces, nos va a llamar la atención esa cianosis, ¿no? Central a nivel de estructuras mencionadas, los labios, párpados, nariz y la región malar, ¿no es cierto? Y esa palidez marcada que va a tener nuestra paciente, ¿no? Ahí vamos a pensar que hay una afección cardíaca y que podamos pensar, ¿no es cierto?, en esta valvulopatía como es la facies mitral. Podemos encontrar, ¿no?, descripciones de facies tricuspidia, en algunos casos facies aórtica, bueno, que van denotando, ¿no?, afecciones o valvulopatías de esa índole. Sin embargo, la mitral es bastante característica, ¿no es cierto?, en lo que es la descripción y poderla reconocer nos va a ayudar a pensar en esta patología. Facies venosa o facies mediastínica. Aquí vamos a considerar de que la sangre, ¿no es cierto?, va retornando al corazón de la cabeza, del cuello, la parte superior del tórax, ¿no? Y las extremidades inferiores, o superiores, perdón, superiores, por la vena cava superior, ¿no? Entonces, cabeza, cuello, la parte superior del tórax y extremidades superiores, no drenan la sangre, ¿no? O retornan la sangre a través de la vena cava superior. Por tanto, vamos a encontrar una facies que es la facies venosa o facies mediastínica, en la cual nos van a denotar la compresión patológica, ¿no es cierto?, de esta vena, dificultando el retorno venoso. Entonces, si hay un tumor, ¿no?, mediastínico, por ejemplo, que no sea evidente macroscópicamente hablando a la exploración, pues al comprimir el retorno venoso, dificulta, ¿no es cierto?, el paso de sangre y su llegada al corazón, lo que va a expresarse es con, ¿no es cierto?, un edema o la cianosis, pues ya las dos, edema y cianosis de la cara, del cuello, de las extremidades superiores y la parte superior del cuerpo, tórax, que contrasta con el color normal del resto del cuerpo, ¿no es cierto? Y la presencia o la ausencia, perdón, del edema en el resto del cuerpo. Aquí seguramente tendríamos que pensar, ¿no es cierto?, de que no solamente va a haber esa edema y cianosis, también vamos a encontrar esa ingurgitación yugular, ¿no?, a nivel de las venas del cuello. Ahora, ese edema, ¿no?, que estamos viendo que compromete las extremidades superiores, la parte superior del tórax, cabeza y cuello, se lo denomina edema en esclavina. Por tanto, eso es lo que vamos a encontrar para orientarnos a pensar que estamos frente a una compresión de la vena cava superior por un tumor mediastínico. Pues también se lo llama facies mediastínica, porque nos está orientando justamente a esa patología. Entonces, si bien un tumor del mediastino puede comprimir diferentes estructuras, ¿no? Por ejemplo, componentes nerviosos, ¿no? Como el simpático cervical, la cadena del simpático cervical, y expresarse con el Claude Bernard Horner, como vamos a hablar más adelante. Sin embargo, si solo comprime una vena, como es la cava superior, pues va a tener, ¿no es cierto?, esta configuración y vamos a poder reconocer, ¿no es cierto?, esta facies. Ahora, la ingurgitación yugular, el edema, pero denme un minutito. Entonces, como vamos a ver, si veo una paciente con ingurgitación yugular, con la cianosis y el edema en esclavina, ¿no? Es decir, que afecta cabeza, cuello, parte superior del tórax y las extremidades, ¿no? Y que no compromete el resto del cuerpo, hay que pensar, que estamos frente, ¿no es cierto?, que estamos frente a un problema de compresión de la vena cava, compresión de la vena cava superior, y que estamos, ¿no es cierto?, con una facies, pues, mediastínica o facies venosa. Ahora, ¿por qué no pensar en un problema cardíaco? Porque si hubiera una afección de tipo cardíaca que afecte, ¿no?, las cámaras derechas, como es la aurícula derecha o el ventrículo derecho, que dificulta el retorno venoso,
si bien puede haber esa cianosis, ese edema, ¿no? Y la ingurgitación yugular que hemos descrito, pero tendría que afectar también el retorno por la cava inferior. Y el resto del cuerpo también tendría que mostrar, ¿no es cierto? Esa cianosis y ese edema que no estamos viendo en esta fase, en esta patología. Y bueno, cambios de color. Podemos observar en el rostro cambios de color que nos orienten a algunas patologías. Por ejemplo, la palidez. Una paciente que nos muestra una facies pálida, ¿no? La piel y las mucosas estén, ¿no? De un color más blanquecino. Tenemos que orientar, ¿no es cierto?, a varios aspectos. Entre ellos probablemente la anemia, ¿no? Que es lo más común que podemos encontrar en nuestra población, ¿no? Y habrá que pensar también en otras causas. Por ejemplo, esclerosis dérmicas, ¿no? En ancianos, podemos encontrar una vasoconstricción periférica, producto, ¿no? De emociones fuertes, el susto, por ejemplo, puede provocar esa vasoconstricción que nos muestra esa facies pálida, ¿no? Podemos encontrar pacientes que tengan, ¿no? Una afección cardíaca, pacientes con infarto, pacientes con angina, es decir, hay varias causas que pueden, ¿no es cierto?, mostrar una facies, ¿no?, pálida en la exploración. Como también puede ser algo constitucional, ¿no? El encontrar un color más blanquecino de la tez o de la piel, pero tendríamos que ver, ¿no es cierto?, que a nivel de los labios no debería haber una afección, ¿no? A nivel de las mucosas no debería haber un compromiso, como en el caso de la anemia, donde sí hay. Las mucosas, ¿no es cierto?, van a mostrar esa palidez cuando, ¿no es cierto?, por ejemplo, tenemos un cuadro de anemia. Y bueno, facies cianótica. La coloración azulada de la facies o de la cara en su rostro nos tiene que mostrar, ¿no es cierto?, que hay una afección, una alteración en el intercambio gaseoso, ¿no? Hay que pensar en una posibilidad de un problema cardíaco, de un problema respiratorio, ¿no? Los pacientes con asma, pacientes con cardiopatías congénitas, pacientes con insuficiencia cardíaca, es decir, pacientes con una afección cardíaca o respiratoria, van a mostrar, ¿no es cierto?, esta. Ahora, es importante, ¿no es cierto?, considerar que seguramente junto a esa coloración azulada, la paciente va a tener, ¿no es cierto?, una disnea, va a mostrar una sensación, una fase, ¿no?, de angustia, eh, y hay que pensar, ¿no?, problemas cardíacos o respiratorios principalmente. Fase ictérica, aquí nos llama la atención esa coloración amarillenta, ¿no?, de la piel. Si bien cuando hablamos de la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas, ¿no? Y cuando hablamos de ictericia es importante el poder buscar la ictericia de las mucosas, puesto que, puesto que dependiendo de la dieta, también podemos tener una coloración amarillenta en la piel. El color de nuestra piel depende del pigmento, la melanina, del caroteno, de la irrigación vascular, ¿no es cierto?, que tenemos a nivel del cutáneo. Por tanto, si se consume bastante zanahoria, calabaza, mandioca, ¿no? Hay un gran contenido de caroteno que hace que la piel se vaya, ¿no?, tiñendo ligeramente de amarillo, pero las mucosas no se van a teñir ictéricas. Y es la diferencia de una ictericia de una pseudoictericia. La pseudoictericia no hay un compromiso de las mucosas, ¿no? Entonces, un lugar donde vamos a evidenciar fácilmente la ictericia es al nivel de las escleras. Aquí podemos observar cómo la conjuntiva ocular, ¿no es cierto?, está amarillento y está contrastando con el blanco del, ¿no?, de la esclerótica del ojo, y ahí es donde se ve con mayor facilidad, ¿no? Por tanto, vamos a considerar, ¿no?, la fase ictérica, que pueda tener diferentes orígenes. Para eso tendríamos que considerar, ¿no es cierto?, y recordar que la ictericia, ¿no?, la podemos dividir, ¿no?, en tres grupos grandes de causas prehepáticas, es decir, antes de la conjugación, ¿no?, de causas hepáticas, cuando hay un compromiso a nivel del hepatocito, y las causas posthepáticas, ya una vez que la bilirrubina se ha conjugado y es, ¿no es cierto?, secretada hacia los conductos de la vía biliar. Entonces, seguramente cuando hablamos de las causas, ¿no es cierto?, prehepáticas, tenemos que hablar de hemólisis principalmente. Entonces, ahí tendríamos que pensar, ¿no es cierto?, en pacientes que tengan, por ejemplo, hemólisis, transfusión de sangre no compatible, que eso es ya muy difícil observar en nuestros tiempos,
el tema de la anemia de células falciformes, el poder, ¿no es cierto?, tener patologías como es el caso de la malaria, donde hay hemólisis. Es decir, todo lo que provoca hemólisis nos va a llevar, ¿no es cierto?, al aumento de la bilirrubina indirecta, la no conjugada, y eso nos va a llevar a la ictericia de causa prehepática, Ahora bien, si hay una afección del hepatocito, como es el caso, ¿no?, de la hepatitis, de la, de la cirrosis, ¿no es cierto?, por ejemplo, también podemos encontrar, ¿no es cierto?, una ictericia justamente producto del aumento de las bilirrubinas, tanto directas como indirectas, ¿no? Y en la poshepática hay que pensar algo obstructivo. Aquí seguramente tendríamos que pensar en una obstrucción del conducto colédoco, una coledocolitiasis, la presencia de un ascaris que obstruya, ¿no es cierto?, el conducto colédoco, que migró y obstruye el colédoco, el cáncer de cabeza de páncreas, también podríamos pensar. Es decir, hay varias causas que pueden obstruir, ¿no es cierto?, el colédoco, el cáncer de la vía biliar, y que obviamente no va a permitir, ¿no es cierto?, el paso de la bilis por la vía biliar hacia el duodeno. Y esto, ¿no es cierto?, también se puede expresar por una ictericia. Esta vez a expensas de la bilirrubina directa, ¿no? Entonces, es importante, ¿no es cierto?, pensar en todas esas causas, no solamente al ver una fases ictérica, voy a centrarme que el problema sea hepático, ¿no es cierto? Estamos viendo que hay causas que pueden ser prehepáticas y hay causas poshepáticas. Entonces, no solamente es afección del hígado, ¿no? Y todo eso hay que ir analizando a la hora de ver una fases, ¿no?, como la que hemos descrito. Fases policitémica, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, aquí el paciente que tiene una fases enrojecida, ¿no es cierto?, más enrojecida, que puede observarse en pacientes, ¿no?, por cuestiones del rubor, la vergüenza, por ejemplo, puede ser, ¿no es cierto?, producto de el exceso de glóbulos rojos, una policitemia, puede ser, ¿no es cierto?, por la ira también, puede estar más enrojecida el rostro, o bien puede ser por una afección también, ¿no?, de tipo quemadura grado A o primer grado, que también podríamos observar. Vamos a ver fases relacionadas a las alteraciones, ¿no?, de la piel y el tejido graso. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar una facies que es bastante característica, la facies caquéctica. Y la facies caquéctica, ¿no es cierto?, se caracteriza justamente porque hay una reducción del tejido celular subcutáneo. Aquí vemos que hay, ¿no es cierto?, menos tejido graso en el rostro, lo que va a llevar a que los rasgos óseos, los relieves óseos, sean más prominentes, más sobresalientes, ¿no es cierto? Entonces, observamos junto a la atrofia muscular o hipotrofia muscular, estos rasgos óseos más sobresalientes, más prominentes. Por tanto, ¿no es cierto?, los arcos cigomáticos, por ejemplo, son más marcados, los arcos superciliares, ¿no es cierto? La nariz está más afilada, más puntiaguda, los globos oculares están retraídos, están hundidos, hay un enoftalmo, ¿ya? Entonces, ¿esto que nos está sugiriendo? Que hay un consumo, ¿no es cierto?, de esta paciente. Hay alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad que le está consumiendo en gran medida a la persona. Entonces, pensemos, ¿no es cierto?, esta fase es caquéctica en afecciones, ¿no?, de gravedad o afecciones crónicas. Ahora, muy relacionado, tenemos la fase hipocrática. Y en la fase hipocrática, ¿no?, vamos a encontrar rasgos similares, donde estamos observando justamente esos arcos, ¿no es cierto?, cigomáticos, superciliares, ¿no?, marcados, los ojos hundidos, la reducción igualmente, ¿no es cierto?, del tejido graso, ¿no es cierto?, tejido celular subcutáneo, pero vamos a encontrar que la piel tiene un color pálido, ¿no es cierto?, sucio, decimos, un pálido terroso, ¿ya? Y eso es muy característico de esta facies, donde, ¿no es cierto?, vamos a ir evidenciando además, ¿no?, que en la frente hay unas gotas de sudor que, ¿no es cierto?, le van acompañando para configurar la facies hipocrática. Están muy relacionadas ambas facies porque nos van demostrando un cuadro, ¿no?, de gravedad, nos van demostrando un cuadro que va consumiendo, ¿no es cierto?, al paciente. Los pacientes con cólera, pacientes con peritonitis, pacientes no con afecciones que consumen al paciente pueden mostrar, ¿no es cierto?, esta característica. Bueno, entonces en lo que corresponde a las dos fases tienen una descripción, ¿cierto?, que se puede utilizar una u otra descripción para poder referirnos a los cuadros que van consumiendo el estado de una persona.
Las facies esclerodérmica o estatuaria, ¿no? Aquí los que tenemos que observar, ¿no es cierto? Es que al ver este rostro, ¿no? Nos llama la atención que es un rostro, ¿no es cierto? Rígido, sin arrugas, ¿no es cierto? Sin arrugas. Es un aspecto, ¿no es cierto?, momificado que se va relatando, donde vamos a encontrar que los pómulos, ¿no?, pueden estar sobresaliendo, la piel está muy pegada a la estructura ósea, está muy adherida, lo que nos hace, ¿no es cierto?, que sea más evidente esa ausencia, ¿no?, de arrugas que caracteriza a esta facies. ¿No? Aquí vemos que la paciente muestra, ¿no?, cierta dificultad para poder abrir la boca, masticar o la deglución, ¿ya? Los labios, eso es muy típico, están retraídos, están ligeramente retraídos, lo que nos permite ver, ¿no es cierto?, los dientes con relativa facilidad. Entonces, esta facies, ¿no?, estatuaria, facies inexpresiva, ya lo vamos a llamar facies esclerodérmica. La facies leónida. Aquí vamos a encontrar que la facies está, ¿no es cierto?, infiltrada por unos nódulos, ¿no? Toda la cara está infiltrada por nódulos, lo que le da un aspecto a la cara de tener, ¿no es cierto?, unos contornos, ¿no? Unos contornos ligeramente engrosados, de tipo nodular. Vamos a observar la caída de los pelos de las cejas, ¿ya? Las cejas están despobladas. Puede haber zonas de alopecia en el cuero cabelludo, ¿no? Y esto vamos a encontrar principalmente en pacientes, ¿no es cierto?, que tienen la lepra lepromatosa o el linfoma. ¿Ya? Entonces, la infiltración, ¿no?, nodular de la facies nos hace pensar en el compromiso, ¿no es cierto?, del paciente por una enfermedad como es la lepra, ¿no? O en algunos casos se ha visto también en pacientes, ¿no?, con infiltración por los linfomas. Esta facies, ¿no?, se observa con facilidad al explorar y evidenciar, ¿no?, el edema bipalpebral bilateral. ¿Ya? Entonces, hay un edema bipalpebral bilateral. Con una facies es un rostro que está pálido, está, ¿no es cierto?, edematizado. El edema, ¿no?, facial, siempre hay que asociarlo a un problema de tipo renal. ¿Ya? Entonces, como hemos visto, ¿no es cierto?, el edema cardíaco tiene sus características, el edema renal también tiene sus características, ¿no es cierto? Entonces, son edemas totalmente distintos, ¿no? Hemos hablado de un cardíaco que era un edema cianótico, que era frío, que era duro, que era vespertino, que comenzaba en las extremidades, no era facial. En cambio, el edema renal era, ¿no es cierto?, lo opuesto. Era blando, era blanco, ¿no es cierto? Era caliente, mantenía la temperatura y principalmente comenzaba en el rostro, era facial. ¿Por qué? Porque al reducir las proteínas, ¿no es cierto?, la presión oncótica disminuía y empezaba a extravasar líquido al tercer espacio, lo que provocaba que lo primero que se iba a dematizar son los tejidos laxos. ¿Cuáles son los tejidos más laxos? Los párpados, los genitales. Entonces, en la mujer, los labios mayores, en el varón, el escroto, también se va edematizando, junto, ¿no es cierto?, a este edema palpebral. Sin embargo, lo que nos llama la atención es ahorita ese edema bipalpebral bilateral, ¿no? Con la palidez, porque cuando hay una afección renal, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que se va alterando sus funciones y una de ellas justamente es producir la eritropoyetina. Por tanto, un paciente nefrópata va a tener anemia que le va acompañando, ¿no es cierto?, durante la evolución. Y esto nos configura la facies nefrítica, ¿no? Vamos a ir viendo de que evidentemente hay diferentes síndromes que lo van a ver en Semerología 2, el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, ¿no es cierto?, para después ingresar a la insuficiencia renal, en la cual pueden evidenciar esta facies. Una facies del síndrome alcohólico fetal. Si bien durante el embarazo es prohibido, ¿no es cierto?, se les restringe a la paciente el ingerir bebidas alcohólicas, pero bueno, hay pacientes que sí lo hacen, ¿no? Y en gran proporción, y de manera pues que va a afectar el desarrollo del niño, ¿ya? Y eso tenemos, ¿no es cierto?, que va a configurar un síndrome, ¿no?, que se manifiesta a nivel del niño, donde va a comprometer su desarrollo, ¿no es cierto?, intelectual, pero también que va a expresarse con una facies que es, ¿no?, muy característica, donde podemos observar, por ejemplo, que hay un pliegue, ¿no?, de piel entre el párpado superior y el párpado inferior, el epicanto, podemos encontrar un epicanto, podemos encontrar, ¿no es cierto?,
que la nariz, ¿no? Se vuelve más corta. El labio superior es más delgado y no guarda una relación con el labio inferior. No hay un desarrollo adecuado, ¿no? Óseo, por tanto hay una micrognatia. Ya podemos encontrar entonces que el perfil o la cara del paciente se vuelve ligeramente plano, sobre todo, ¿cierto? En el tercio medio, donde más se compromete, ¿ya? Pero es un perfil plano, hay un puente nasal, ¿no es cierto?, bajo, podemos encontrar ese picanto, ese labio que hemos mencionado, como las principales características de esta facies. Las facies endócrinas. Hay varias endocrinopatías, ¿no? Por ejemplo, el exceso de la hormona de crecimiento va a provocar que la paciente, ¿no es cierto?, empiece a crecer, a aumentar en las dimensiones longitudinales, ¿no? Empieza a crecer en sentido longitudinal. Cuando todavía no se ha osificado la epífisis con la diáfisis, ¿no? Entonces hay un crecimiento lineal. Y eso configura personas que sobrepasan los 2 metros, ¿no es cierto? Y puede corresponder a un gigantismo. Pero el cuerpo ahí se caracteriza por ser simétrico, ¿no? Ahora, cuando hay una osificación del cartílago de crecimiento, ya no puede crecer los huesos largos y la persona ya no crece de manera lineal. Nos encontramos frente a una patología que es la acromegalia, porque ahora la hormona de crecimiento, si bien no permite, ¿no es cierto?, crecer en el sentido longitudinal, va a favorecer el crecimiento de los huesos cortos, los huesos de las manos, los huesos de los pies, los huesos de la cara. Entonces ahí vamos a encontrar justamente rasgos que nos permitan identificar, ¿no es cierto? La facies acromegálica, ya acromegálica. Entonces, vamos a ver, si hay un exceso de cortisol, el síndrome de Cushing, habrá una facies del Cushing. La falta del cortisol nos va a configurar el Addison, hay una facies addisoniana, ¿no es cierto? Estamos viendo el exceso de la hormona de crecimiento, nos va a llevar a configurar a la acromegalia, hay una fase acromegálica. El exceso de hormona tiroidea, el hipertiroidismo, hay una facies hipertiroidea. La deficiencia de la hormona tiroidea, hipotiroidismo, hay una facies del hipotiroideo. Entonces, cada endocrinopatía tiene su propia facies. Y en la fase acromegálica es importante considerar, ¿no es cierto?, de que nos tiene que llamar la atención, primero, el prognatismo, como hemos visto hace rato, mayor desarrollo del maxilar inferior. Vamos a encontrar mayor desarrollo, ¿no es cierto?, de la región malar, de los huesos nasales, de los arcos superciliares, ¿no? Al principio probablemente son rasgos que no se marcan de manera notoria, no los podemos reconocer al inicio. Y el crecimiento de las manos, el crecimiento de los pies, de la cabeza en conjunto, nos va a ir alertando. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Va a ir tal vez habiendo algunos cambios muy sutiles que luego ya es difícil, ¿no es cierto?, no darnos cuenta de que estamos frente a un paciente con acromegalia. ¿No? Personas más de 2 metros, personas que tienen manos grandes, pies grandes y los rasgos que hemos mencionado, ¿no? Porque al principio les decía, no se nota porque el crecimiento es paulatino y vamos a encontrar, ¿cierto?, pacientes que tienen algunos rasgos que nos van llamando la atención. El guante que le hacía a una persona adulta ya no le hace, el calzado lo mismo, ¿no? Si bien alcanzamos una talla, ¿no?, del calzado, por ejemplo, eso no la vamos cambiando, pero estos pacientes sí, van a tener, ¿no es cierto?, que ir cambiando el zapato, el sombrero que le hacía ya no le hace, el guante que le entraba ya no, entonces eso le va llamando la atención. Ya después, cuando vemos, ¿no es cierto?, que el paciente tiene la macroglosia, el prognatismo, tiene, ¿cierto?, los dientes separados, ¿no?, diástasis de los dientes, los labios son grandes, ¿no es cierto?, la nariz gruesa, abultada, arcos superciliares marcados, región malar marcada, ¿no? Y con las manos y pies grandes. Entonces, todo eso ya nos orienta, ¿no es cierto?, a la acromegalia. Entonces, puede existir la posibilidad, ¿no es cierto?, de que haya el gigantismo, donde la persona ha crecido de manera proporcionada, ¿no?, simétrica. Pero cuando ya empieza a haber mayor crecimiento de estos huesos faciales y de las manos y de los pies, ya hay un crecimiento asimétrico. Y ahí estaríamos hablando de la acromegalia, ¿no? Acromegalia. Facies adrenogenital. Ojo, no estamos describiendo las patologías, sino las facies, ¿no? Como un primer abordaje para poder reconocer, ¿no es cierto? Y poder tener una mayor posibilidad de, de poder identificar, ¿no?, las diferentes patologías. La facies adrenogenital, ¿no? Aquí tenemos la posibilidad de que un paciente con un tumor a nivel del suprarrenal o a nivel del ovario produzca, ¿no es cierto?,
exceso de andrógenos, que vaya a provocar, ¿no es cierto?, en la paciente del género femenino, ¿no?, ciertos rasgos que nos permita reconocer, ¿no?, mediante la facies adrenogenital estas patologías. Por ejemplo, el hirsutismo. Cuando nos referimos al hirsutismo, es la distribución del vello corporal con un patrón de varón, con un patrón androide en una mujer. Entonces aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que las patillas, ¿no?, se van prolongando y estableciendo una barba, ¿no es cierto? Aparece el bigote, ¿no? La barba, el bigote. Podemos encontrar el acné, ¿no? Puede haber zonas de alopecia, cierto grado de calvicie, ¿no? Y un enrojecimiento facial que vamos a encontrar en nuestros pacientes. Obviamente esto vemos en la cara, pero también tendríamos que ver, ¿no es cierto?, a nivel corporal, estos rasgos de distribución del vello corporal, ¿no es cierto?, como un dato importante. Y también a nivel de los genitales, ¿no? Vamos a encontrar su compromiso por el estímulo, ¿no es cierto?, excesivo de los andrógenos. Pero en la cara es lo que nos va a llamar la atención de inicio, ¿no? El Cushing, el exceso de cortisol, también va a expresar con una facies que es muy característica. La facies, ¿no es cierto?, cushinguesca, cushingoide, donde vamos a encontrar que se describe como la facies de luna llena, la cara de luna llena. Aquí hay un exceso, ¿no es cierto?, de tejido adiposo que se va acumulando de manera que la cara parece más redonda, ¿ya? Entonces, eso lo comparamos con la luna llena, y hay una peculiaridad en la piel aparece de color rojiza, de color brillante, ¿ya? El cuello se evidencia que está corto, que está grueso. Vamos a encontrar que existe una papada submentoniana. Puede haber acné, puede haber el hirsutismo, ¿ya? Entonces tendríamos que ver si hay bigote, si hay barba, y el acné, ¿no es cierto?, como un dato importante en esta fase. Entonces, fases de luna llena, cara redondeada, rojiza, con hirsutismo, ¿no?, y acné, es lo que nos tiene que ir llamando la atención. Tanto en el varón como en la mujer, vamos a encontrar esas fases de luna llena. Ahora, seguramente, la fase pues, no va sola, ¿no? Pero cuando abordamos al paciente en primer contacto, tenemos que reconocer y pensar en esta patología. El paciente con Cushing no tendrá además pues una obesidad central, obesidad centrípeta, ¿no? Donde vemos que contrasta con la hipotrofia de las extremidades, ¿no?, en relación al mayor desarrollo del tronco. Podemos encontrar lo más llamativo, las estrías, ¿ya? Entonces el paciente tiene esas estrías de color vinoso, son zonas de adelgazamiento de la piel, ¿no es cierto?, de color vinoso, rojo. Entonces eso me llama rápidamente la atención y poder orientar el diagnóstico. Pero la facies, ¿no?, es lo primero que vamos a evidenciar. Lo opuesto, deficiencia del cortisol, el arisón. Vamos a encontrar aquí la piel que más bien, ¿no es cierto?, es de un color gris, de un color, ¿no es cierto?, oscuro, ligeramente azulado. Ya se empieza a hiperpigmentar, ¿no es cierto?, la piel del paciente. La piel está más seca, menos turgente, se va adelgazando, lo que le configura al paciente un aspecto, ¿no?, de tristeza. Tiene una expresión de tristeza. Son personas adelgazadas, ¿no es cierto?, con estas características para poder, ¿no es cierto?, reconocerlas. La facies del hipertiroideo, o tirotóxica también denominada, ¿ya? O basedoide, ¿no?, por el Graves basedow, es una forma de hipertiroidismo. Vamos a encontrar que lo que nos va a llamar la atención justamente es esto, la protrusión de los globos oculares. El enoftalmo, exoftalmo más bien, no enoftalmo, exoftalmo. Hay una protrusión, hay una salida de los globos oculares, ¿no? Eso nos tiene que llamar la atención y va acompañado de esta retracción de los párpados superiores, donde no vamos a evidenciar, ¿no?, el parpadeo habitual que tiene el paciente, ¿no? Entonces, esta facies nos da la impresión, ¿no es cierto?, de ver una persona que está asustada, que está, ¿no es cierto?, inquieta, ¿no?, que está temerosa, pero ¿no?, nos está orientando a una endocrinopatía, como es el hipertiroidismo, ¿no? Lo opuesto, el hipotiroideo, tiene una facies de mixedema. El mixedema es una etapa avanzada del hipotiroideo. Entonces, no quiere decir que todos los hipotiroideos tengan que tener esta facies, sino los pacientes que ya se encuentran con el mixedema. Entonces, el mixedema se va a expresar, ¿no es cierto?, con una cara hinchada, redondeada, ¿no es cierto? Se parece mucho al Cushing. Pero vamos a encontrar ciertas características, ¿no? La cara es redondeada. Vamos a observar las cejas, las cejas. Hay una caída de los pelos de las cejas en la parte caudal.
Las cejas tienen, ¿no es cierto?, la cabeza, cuerpo, cola. Hay una caída, ¿no es cierto?, de la cola de las cejas, ¿ya? Se empieza a despoblar, despoblar. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención. Al igual que en el Cushing, hay una papada submentoniana, la cara está redondeada, está hinchada. No veo el hirsutismo, no veo el acné, ¿no? Pero sí voy a ver algo muy característico, esta caída de la cola de las cejas, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que los párpados, sobre todo, van a estar, ¿no?, abombados, edematizados, ¿no? Estos párpados inferiores, lo que le da una sensación de una mirada inexpresiva, ¿no es cierto? Inexpresiva, indiferente. Ya eso vamos a encontrar en el mixedema, hipotiroidismo. Esto es fácil de identificar. Hay pacientes que tienen un enrojecimiento, ¿no es cierto?, a nivel de la región malar, a nivel del dorso de la nariz. Ya es lo que se conoce como la facies lúpica o facies en alas de mariposa, ¿no? Da la impresión como este enrojecimiento malar, como si fueran las alas, ¿no es cierto?, de una mariposa, para poder reconocer fácilmente al lupus eritematoso sistémico. Y bueno, aquí también ingresa, ¿no es cierto?, la facies relacionada, ¿no es cierto?, a la esclerodermia, y nuevamente, ¿no?, se la va describiendo con las características que hemos ido mencionando. Vamos a encontrar alteraciones esqueléticas. Y las alteraciones esqueléticas, ¿no?, hay de diferente índole. Por ejemplo, la condroplasia. Y la condroplasia, ¿no es cierto?, es lo que comúnmente llamamos como el enanismo, ¿no? El enanismo. Y vamos a orientarnos justamente a poder ver ciertos rasgos característicos. Ciertos rasgos característicos, como por ejemplo, la frente, ¿no es cierto?, es más sobresaliente, es más alta, ¿no? Podemos encontrar que la nariz está deprimida, tiene un puente nasal, ¿no es cierto?, aplanado, deprimido. La cabeza, si vemos, no guarda proporción con el resto del cuerpo, es más grande, es más grande. Entonces, eso es lo que vamos a ayudar para poder identificar, ¿no es cierto?, la condroplasia. Acromegalia, ya hemos visto, ¿no es cierto?, las características de un paciente con acromegalia: prognatismo, macroglosia, mayor desarrollo de los arcos superciliares, malares, lo que corresponde, ¿no es cierto?, a poder reconocer, ¿no es cierto?, y diferenciar de las otras fases, ¿no? La fase es de Paget. En Paget hay un crecimiento exagerado de los huesos del cráneo. Por lo tanto, vamos a ver que el cráneo es más grande, no guarda relación con la cara, ¿no es cierto?, que aparece de menor proporción. ¿Ya? Entonces el hueso es más grueso, más frágil a nivel del cráneo, y hace que sea más voluminoso, de mayor tamaño, ¿no es cierto? Y eso habría que pensar en la enfermedad de Paget. Vamos a encontrar otras fases, por ejemplo, la fases adenoidea, ¿ya? La fase adenoidea, donde el niño, ¿no es cierto?, va a tener una hipertrofia de las adenoides que van a obstruir, ¿no es cierto?, la rinofaringe, lo que va a provocar que el niño no respire por la nariz, sino lo haga por la boca. Pues va a empezar a respirar con la boca abierta. Y esto va a empezar a provocar, ¿cierto?, una alteración, ¿no?, de toda la mecánica de la ventilación a nivel facial, porque ahora no está, ¿no?, siguiendo el curso normal del aire, ¿no?, por las fosas nasales, sino directamente por la boca. Esto va a ir acompañado de una anomalía de las estructuras óseas, ¿ya?, maxilodentarias. Hay una alteración, ¿cierto?, en el palatino, en el maxilar superior, que va, ¿no es cierto?, configurando una facies que la vamos a llamar facies adenoidea. ¿En qué se caracteriza? Vamos a encontrar que la expresión que tiene el niño es como si fuera, ¿no es cierto?, una expresión de desinterés, ya una mirada perdida, como si fuera, ¿no es cierto?, un niño tonto. Así se va mencionando, ¿no? Dice la facies de la estupidez. Entonces, es un niño que está con la boca entreabierta, va respirando por la boca, ¿no? Podemos encontrar un mayor engrosamiento a nivel de los labios, ¿no? Y ese aspecto, ¿no?, de mirada perdida o ausente que tenemos que encontrar en estos niños. Esta fase es bastante, ¿no?, fácil tal vez de identificar cuando comparamos la mitad derecha con la mitad izquierda, ¿no?, de la fase. Entonces, la mejor técnica en inspección es comparar, comparar. Y aquí tenemos una fase de la parálisis facial, una parálisis facial periférica. La parálisis facial puede ser central, puede ser periférica.
Ya cuando hablamos de periférica, estamos hablando de un compromiso, ¿no es cierto?, del nervio facial, justamente, ¿es cierto?, una vez que ha emergido del tronco, ¿no es cierto?, del tronco encefálico. Entonces, puede tener diferentes niveles de compromiso. Ya, vamos a empezar a hablar de la parálisis de Bell. En la parálisis de Bell o parálisis periférica, lo que va a llamarme la atención es lo siguiente. Recordando que todos los músculos de la expresión facial, todos los músculos de la mímica, de la cara, están inervados en la parte motora por el nervio facial. Por tanto, si hay una lesión de un nervio facial, va a haber la parálisis de todos los músculos de la hemicara, donde está el nervio facial comprometido. Entonces, todos los músculos, sea, ¿no es cierto?, el orbicular de los párpados, orbicular de los labios, elevador del ala de la nariz, el depresor del labio inferior, el mentoniano, el buccinador, tenemos el risorio, cigomático mayor, cigomático menor, todos esos músculos van a quedar paralizados cuando hay un compromiso, ¿no es cierto?, del nervio facial en su trayecto periférico. Por tanto, si hay una parálisis en el lado derecho, la fascia es del lado derecho, ¿no es cierto?, quiere decir que hay un compromiso del nervio facial de ese lado. Cuando hablamos de la periférica, y otra cosa es la central que ahorita vamos a explicar. Entonces, ¿qué tengo que observar? Como todos los músculos de la mímica están inervados motora, en la función motora por el facial, excepto el elevador del párpado superior, que estaría inervado por el motor ocular común, por el tercer par craneano, todos los músculos pierden tono. Entonces, vamos a evidenciar que hay disminución de los pliegues, de los surcos, de las arrugas en el lado afectado. Entonces, un surco que podemos buscar siempre es el surco nasogeniano. Este surco nasogeniano siempre va a estar presente, sea niño, sea adulto, sea anciano. Entonces, aquí veo que está más plano comparado con el lado opuesto. Es el surco nasogeniano tenemos que buscar. Bueno, comparamos las arrugas, los pliegues y están menos marcadas que en el lado opuesto. Podemos observar el descenso de la comisura labial. El labio está descendido en el lado afectado comparado con el lado sano que tiene tono los músculos. Vamos a encontrar como el párpado, el orbicular de los párpados está paralizado. Entonces el párpado inferior, lo veo, está, ¿no es cierto?, volcando el borde palpebral hacia afuera, ¿no? Se está volcando hacia afuera. Esto se llama ectropion. Ectropion. ¿Ya? Esto es la inversión, ¿no?, del borde del párpado hacia afuera, porque ha perdido tono el músculo orbicular, ¿no? Tiene ectropion. Entonces, mi paciente, ¿no es cierto?, no puede cerrar el ojo, ¿no es cierto? No puede cerrar el ojo, ocluir completamente. Si bien el párpado superior puede abrir y cerrar, porque no está afectado, porque el facial no lo inerva, pero este párpado inferior no lo puede hacer. Entonces, a eso se llama lagoftalmía, a la imposibilidad de ocluir por completo, ¿no es cierto?, el globo ocular, ¿ya? Lagoftalmía. Va a empezar a irritar el ambiente, ¿no?, el aire, la conjuntiva ocular, y esto va a provocar un lagrimeo continuo, ¿ya? Va a provocar un lagrimeo continuo. Epífora. La epífora, ¿no es cierto?, es el derramamiento de lágrimas. Puede ser de causa emotiva, puede ser de causa irritativa, en este caso, ¿no?, de tipo irritativo, pero epífora. Entonces, estos términos los estoy mencionando, ¿no es cierto?, así como hemos hecho en el examen, obviamente, ¿no es cierto?, puede ingresar dentro de su evaluación. Entonces, la parálisis facial de Bell, parálisis periférica, puede tener, ¿no es cierto?, ectropion, puede tener lagoftalmía o lagoftalmus, puede tener, ¿no es cierto?, epífora, que son datos que estamos describiendo en esta fase, ¿no? Entonces, se le pide al paciente que nos muestre los dientes, no lo va a poder hacer en el lado afectado. Que sople, que silbe, tampoco lo va a poder hacer dejando escapar el aire donde el músculo, ¿no es cierto?, está paralizado. Y de esa manera podemos reconocer una parálisis facial periférica. Puede tener diversas causas, ¿no es cierto?, la parálisis facial. Lo que a mí me interesa en esta etapa es primero reconocerla. Aquí podemos ver un gráfico que nos muestra, ¿no? Es una parálisis facial periférica, donde el nervio facial, hemos dicho, inerva todos los músculos de la mímica, ¿no? Tiene una rama, pues, temporofacial y cérvico-facial, ¿no es cierto?, que va a inervar los músculos de la parte superior como la parte inferior de la cara. Por tanto, si se afecta este nervio facial derecho, todos los músculos de la cara del lado derecho se van a comprometer. Recordando que la parte motora siempre viene del hemisferio opuesto, ¿no es cierto?
las señales motoras del hemisferio izquierdo van a cruzar la línea media y van a llegar, ¿no es cierto?, a los núcleos del facial del lado derecho. Y estos son los que van a inervar, ¿no es cierto?, los músculos de la cara del lado derecho. Pero como podemos observar, tanto en la parte superior como en la parte inferior viene la información del hemisferio opuesto. Pero también recibe, ¿no?, información que viene del propio lado, ¿no?, del mismo lado, que va a ir a los núcleos para poder dar la inervación ¿de dónde? De los músculos de la parte superior de la cara. Entonces, la parte superior de la cara recibe, ¿no es cierto?, señales o señales, claro, nerviosas, no solamente del hemisferio opuesto, sino también del mismo hemisferio. Ya, ahora, si se lesiona este nervio, obviamente todo queda paralizado y tenemos la facies de Bell o la parálisis facial periférica que hemos descrito. Entonces, si hubiera aquí una hemorragia, hubiera un tumor, por ejemplo, que está, ¿no es cierto?, comprometiendo la sustancia blanca y comprime el trayecto de estas vías neurológicas, entonces vamos a hablar de una parálisis facial central, parálisis facial central. Y si hay un compromiso en el hemisferio izquierdo, tendría que afectarse los músculos del lado derecho, porque va cruzando, hemos dicho, ¿no?, la línea media, pero como quedando paralizados todos los músculos, ¿no?, de la cara. Pero ¿cuál es la diferencia con la periférica? Que aquí hay fibras, ¿no es cierto?, que vienen del hemisferio derecho. Y esta información que viene del hemisferio derecho está destinada a la función motora de los músculos de la parte superior de la cara, les dije, ¿no? Entonces, si bien puede haber una lesión en el hemisferio izquierdo que paralizaría toda la cara, pero al haber información que viene del hemisferio derecho, ¿no es cierto?, a los núcleos del facial en el lado derecho, pues que van a inervar o dar la función hacia la parte superior de la cara, todavía conserva la función en los músculos de la parte superior de la cara en una parálisis facial central. Entonces, este gráfico nos va a ilustrar muy bien cómo es que el paciente con parálisis facial central puede mover, ¿no es cierto?, al músculo frontal, al orbicular de los párpados, es decir, puede cerrar los ojos, ¿no es cierto?, puede mantener la función, aunque ligeramente disminuida, en los músculos de la parte superior de la cara. Y no así en la parte inferior. En la parálisis periférica, todos los músculos de mi cara están afectados. Entonces, seguramente, aquí me llama la atención el surco nasogeniano, por ejemplo. No veo el surco nasogeniano igual que al otro lado. La comisura labial está descendida. No está igual que al otro lado. No puede mostrarme los dientes. No puede soplar, no puede silbar. Están afectados los músculos de la parte inferior de la cara. Porque si veo la parte superior, no encuentro diferencia entre la región frontal, no encuentro diferencia, incluso miren, está con un tono el párpado, puede cerrar el ojo, ¿no es cierto? Es un dato importante, el paciente puede cerrar el ojo, ¿no es cierto? No tendrá ectropio, no tiene epífora, no tiene, ¿cierto?, lagoftalmo. Entonces, esta es una característica de un paciente con parálisis facial central, ya por lo descrito. Y bueno, entonces es importante considerar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de central, cuando, ¿no es cierto?, el compromiso está por encima, ¿no es cierto?, de los núcleos del facial, en su origen real, ¿no es cierto?, en el tronco encefálico. Por tanto, puede ser una hemorragia, puede ser un tumor que comprometa, como hemos visto, la sustancia blanca, ¿no es cierto?, de una porción del encéfalo que lo llamamos la cápsula interna, ¿no? La cápsula interna. Entonces, si hay una hemorragia, si hay un tumor que comprime el trayecto de estas vías neurológicas, nos puede dar una parálisis facial central. Y aquí veo una parálisis facial central, ¿no? Puede haber un compromiso a nivel de los núcleos en su origen real, ¿no es cierto?, del facial. Y lo mismo, me va a dar una parálisis de Bell, una parálisis facial, ¿no es cierto?, periférica. Puede haber un compromiso en el trayecto, incluso, ¿no es cierto?, cuando se hace superficial, por fuera del agujero estilomastoideo, se hace más superficial, puede haber una compresión o alguna afección que va a llevarme lo mismo, o una parálisis periférica. Pero el nivel es muy importante para poder considerar, ¿cierto?, algunos datos clínicos más, porque cuando nos encontramos con el compromiso, ¿cierto?, del nervio facial, hay que considerar que no solamente los músculos son paralizados, los músculos de la mímica, también podemos encontrar otros datos importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un compromiso entre el ganglio geniculado
¿no? Entre el ganglio geniculado y el agujero, ¿no es cierto?, estilomastoideo, en este trayecto, ¿no? Es posible que tengamos ciertas características más para agregarle a la parálisis facial. Cuando está por encima de la cuerda del tímpano, por debajo, por ejemplo, y debajo del nervio del estapedio, el paciente va a tener, ¿qué cosa? Afección, ¿no es cierto?, en la percepción del sabor. Hay una ageusia, el paciente no siente el gusto, ya va a tener una menor producción de la saliva, ya, hiposialia, ya. Entonces no nos olvidemos que el facial no solamente inerva los músculos de la mímica, también va a inervar, ¿no es cierto?, en la función sensorial en la lengua, ¿no es cierto?, la percepción del gusto, y también va a inervar a las glándulas salivales. Por tanto, va a tener, ¿no es cierto?, la falta de percepción del sabor y menor producción de saliva. Cuando está por encima del nervio del estapedio, más bien va a tener una hiperacusia, ¿ya? Una hiperacusia. Entonces, los sonidos normalmente audibles van a provocar irritación, van a provocar dolor al paciente, ¿no? Y bueno, seguimos subiendo entre el ganglio geniculado, ¿no? Entre el ganglio geniculado y el orificio, ¿no?, del conducto auditivo interno puede haber una afección. En este caso se va a conservar el gusto, pero va a haber menor producción de saliva y lágrimas. Entonces, cuando está entre el ganglio geniculado y el conducto auditivo interno, conserva el gusto, pero hay menor producción de saliva, ¿no? Hiposialia, como hemos dicho, y menor producción de lágrimas. Ahora, cuando está entre el conducto auditivo interno y el origen aparente, ¿no?, en el tronco encefálico, ¿no?, por la proximidad de los pares craneales que puedan estar comprometidos, el paciente no solamente va a tener los síntomas propios de del compromiso del facial, sino también de los pares craneales que están próximos. Y ahí nuestro paciente puede tener, ¿cierto?, falta de coordinación, ataxia, ya puede tener vértigos, puede tener, ¿no es cierto?, ese zumbido en el oído, los acúfenos. Cuando está, ¿no es cierto?, entre esos núcleos, ¿no?, vulvares de los pares craneales vecinos, ¿no? Entonces, tiene que estar, ¿no es cierto?, comprometido, pues también esos pares craneales, como es el quinto par craneano, como es el sexto par craneano, por tanto, se va a afectar el movimiento ocular, se va a afectar, ¿no es cierto?, la sensibilidad de la cara. Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, qué está provocando la compresión. Cuando está por arriba de los núcleos del facial, ¿no?, de los núcleos del facial, en esa cápsula interna que hemos dicho, sustancia blanca, es la parálisis facial central, ¿no?, que afecta a la parte inferior de los músculos de la hemicara del lado opuesto, del lado opuesto. Entonces, esa parálisis facial, como podemos ver, tiene cierto grado de complejidad, ¿no es cierto?, que tenemos que saber reconocer en función del análisis que vayamos haciendo en la anamnesis, ¿no? Bueno, hace rato les dije, hay un tumor mediastínico, me comprime, ¿no es cierto?, el simpático cervical, me va a producir la facies de Claude Bernard Horner. ¿Cómo es Claude Bernard Horner? Vamos a encontrar que hay un enoftalmo, hay tosis palpebral. ¿Qué es la tosis palpebral? Es la caída, es el descenso. Cuando hablamos de tosis, es el descenso, ¿ya? Entonces, cuando se comprime la cadena del simpático cervical por un tumor mediastínico, va a afectar a la función, ¿no es cierto?, del elevador del párpado superior, por tanto, hay un descenso del párpado, ¿ya? Hay una tosis palpebral. Vamos a encontrar que el ojo está ligeramente hundido, hay un enoftalmo. Vamos a encontrar que hay una contracción, ¿no es cierto?, de la pupila, hay una miosis, la pupila está más pequeña. La otra pupila se mantiene del tamaño normal, por tanto hay diferencia de la pupila de un lado con la pupila del otro lado. Hay anisocoria, a eso se llama anisocoria. Isocoria, pupilas del mismo diámetro. Anisocoria, pupilas de diferente diámetro. Ya una es más grande que otra. Entonces hay anisocoria. O bien podemos decir miosis en el lado afectado. No hay producción, ¿no es cierto?, de sudor. El simpático nos va, ¿no es cierto?, favorecer a la producción de las glándulas sudoríparas. Por tanto, si está afectado, no va a haber sudor en el lado afectado. Entonces, el lado izquierdo, como en esta imagen vemos, ¿no es cierto?, me está demostrando que hay tosis palpebral, hay enoftalmo, tendría que ver la pupila, ¿no?, para ver la miosis o la anisocoria y la ausencia de sudor en la hemicara izquierda, lo que me está indicando que hay un compromiso del simpático cervical del lado izquierdo, ¿ya?, del lado izquierdo. Y bueno, facies tetánica,
En el tétanos hay una contracción de todos los músculos, ¿no es cierto? De manera que también los músculos de la mímica se van a afectar. Y ahí encontramos, ¿no? Esa risa sardónica, hemos dicho, ¿no? Los músculos de la mímica están contraídos, muestra los dientes y ese dolor intenso que vas sintiendo contrasta, ¿no? Con esa sensación de que estás riendo, ¿no? Hay un espasmo de todos los músculos de la facies, de la cara. Podemos encontrar que las alas de la nariz están más, ¿no es cierto?, dilatadas. Ya hay esa contractura que muestra los dientes, la risa sardónica, que es lo más característico. Podemos encontrar, ¿no es cierto?, el opistótonos, emprostótonos, ortótonos, el gatillo de fusil, ¿se acuerdan? Que hemos ido describiendo para poder, ¿no es cierto?, orientar más al diagnóstico. Fases del Parkinson, una fases inexpresiva, ya tiene una mirada fija, no vemos parpadeo, ya, y vamos viendo que, ¿no es cierto?, va escurriendo ligeramente la saliva a través de la comisura labial. Tiene un temblor de reposo que me va a ayudar a reconocer una fases del Parkinson. Miastenia gravis, facies miasténica. Aquí vamos a encontrar, ¿cierto?, una mirada como si estuviera cansado el paciente, ¿no? Hay una expresión, ¿no?, somnolienta, da la sensación de que está cansado, porque hay una tosis bilateral, ¿no? Tosis palpebral bilateral. El párpado superior está descendido en ambos lados. Por tanto, esta facies nos da esa sensación, ¿no?, de cansancio, somnolencia. Va aumentando a medida que va transcurriendo el día, lo que hace que el paciente incline la cabeza hacia atrás para poder, ¿no es cierto?, ver en relación a este descenso, ¿no?, que vamos a observar en sus párpados. Facies bovina. Ya aquí lo que nos tiene que llamar la atención es el hipertelorismo. Los ojos están más separados, ¿no es cierto? Están más lateralizados. ¿Ya? Ahora, puede acompañar a una gran cantidad de afecciones musculoesqueléticas, como en este caso, pero aquí lo que me llama la atención para la facies bovina es el hipertelorismo. Los ojos están más separados, ¿no es cierto? Y bueno, la facies mongólica es fácil de poderla identificar, porque vamos a detectar este pliegue cutáneo, ¿no? El epicanto. El epicanto es un pliegue cutáneo que va del párpado superior al párpado inferior. Vamos a encontrar orejas pequeñas de implantación baja. Podemos encontrar la nariz, ¿no?, en silla de montar, está ligeramente aplanada en el dorso. Va a tener macroglosia, ¿no? Son rasgos que los tenemos que ir buscando para identificar la facies. Facies de Marshall. La fase de Marshall-Hall es una fase de la hidrocefalia, el acúmulo de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Ya sea por obstrucción en la circulación, por mayor producción o menor reabsorción de líquido, que hace que se empiece a acumular dentro del cráneo. Y eso hace que, como los huesos del cráneo del niño no están osificados, empiece a crecer el cráneo. Y hace que el cráneo esté más abombado, esté más grande. Observamos que el cuero cabelludo muestra, ¿no?, un aspecto más adelgazado, donde se pueden ver los vasos sanguíneos dilatados, ¿no? Se ven venas dilatadas. Podemos observar, ¿no es cierto?, los ojos, ¿no? La esclerótica es más visible por encima, ¿no es cierto?, del iris que en la parte inferior. A eso llamamos, ¿no es cierto?, lo que es el signo de la puesta del sol, dice, ¿no? Signo del sol naciente, dice, ¿no? Entonces, la esclerótica se ve más en la parte superior, ¿no?, por encima del iris, que en la parte inferior. Ya da la impresión que está mirando desde abajo el niño. Y bueno, esa es la facies que nos va a ayudar a reconocer fácilmente la hidrocefalia. Obviamente, la hidrocefalia tiene diferentes grados de compromiso en los cuales no siempre se ve la facies típicamente que estamos describiendo, ¿no? Pero que hay que saber identificar. Facies de Potter. Hay una afección renal multiquística congénita que va a, ¿no es cierto?, manifestarse justamente por estas facies. Ojos separados, o sea, hipertelorismo. El pliegue cutáneo que he mencionado, el epicanto, puente nasal ancho, pabellón auricular de implantación baja, papada submentoniana, ¿no? Papada submentoniana, implantación baja del pabellón. Si trazamos una línea imaginaria que va del ángulo externo del ojo a la protuberancia occipital externa, ahí debería estar la oreja. De una línea de la comisura labial hacia, ¿no es cierto?, la apófisis mastoides, ahí tendría que estar la oreja. Entonces, efectivamente veo el pabellón que está más descendido, ¿no? Implantación baja del pabellón auricular. Y bueno, la facies febril, la piel está más enrojecida, está sudorosa, ojos brillantes, que nos orienta a un paciente con fiebre. Ya para ir terminando, vamos a evaluar el estado nutricional, donde tenemos, ¿no es cierto?, que hacer una buena exploración del paciente, tanto en anamnesis como en examen físico, para poder, ¿no es cierto?, evaluar a los pacientes y ver, ¿no es cierto?,
su estado nutricional. Partamos con el peso y la talla y el cálculo, ¿no es cierto?, del IMC, el índice de masa corporal. Y tenemos aquí algunos conceptos que aprender, porque si hablamos de obesidad, ¿no es cierto?, vamos a referirnos que hay un exceso de tejido graso, ¿no? Puede ser exógeno o endógeno, pero hay exceso de tejido graso, ¿no? Hay causas que pueden provocar el aumento del peso. Claro que puede ser evidentemente ajenas a la obesidad, como la retención de líquidos, que se observa, por ejemplo, en pacientes cardiópatas, el edema, ¿no? O pacientes diabéticos, pero que no obedecen, ¿no es cierto?, necesariamente a que hay una obesidad. Por tanto, el peso, de manera simplemente aislada, evaluada, no es un parámetro, ¿no es cierto?, ideal para poder determinar su nutrición, ¿no? La delgadez, ¿no? Es una paciente que tiene un peso que está por debajo del promedio o lo establecido en las tablas, ¿no? De acuerdo a lo que deberíamos pesar, pero que, ¿no es cierto? La persona está sana, no tiene ninguna afección, ¿no? Entonces, la persona sana que tiene un peso que está por debajo de lo establecido para su talla, para su género, ¿no? No es patológico, puede ser constitucional, el ectomorfo. Adelgazamiento. Una persona que tenía un peso determinado empieza a perder peso, ¿no es cierto? Entonces, al perder peso hay que buscar la causa de esa pérdida de peso. No, la caquexia ya es un estado no extremo de pérdida de peso, ¿no? Que nos está mostrando ya un estado de desnutrición, ¿no es cierto? Desnutrición. Entonces, vamos a determinar el peso y la talla mediante instrumentos como la báscula de pie, que tiene, ¿no es cierto?, su balanza para poder establecer el peso, ¿no?, en kilos y en gramos. Su estadiómetro o tallímetro para medir la talla del paciente, ¿no? Aquí llamamos peso ideal, es el peso que debería tener una persona de acuerdo al género, ¿no? Para las tablas de referencia. Entonces, cada género, varón o mujer, tienen unas tablas de referencia que nos permiten comparar y evaluar, ¿no es cierto?, cómo está el peso de un paciente. Peso aceptable, cuando no estamos, ¿no?, con las referencias que dice las tablas, pero que corresponde, ¿no es cierto?, a un 15% menos o un 15% más, ¿no?, del peso ideal que deberíamos tener, pero que es aceptable, ¿no es cierto?, esa variación, ¿no? Entonces hay que pesar, hay que tallar al paciente, y eso lo van a hacer en la parte práctica, donde pues el peso y la talla nos van a permitir calcular, ¿no?, el índice de masa corporal. Es una medición de manera indirecta del componente graso del organismo, ¿no? Trata de establecer el componente graso en el paciente. Y para eso tenemos la tabla de Waterloo, que nos va, ¿no es cierto?, dando una apreciación, ¿ya? Porque seguramente si tenemos un valor de 18.5 hasta 25, decimos que la persona tiene un peso normal, es eutrófico, ¿ya? Y si es de 25.1 hasta 30, decimos que está con sobrepeso. Y si es más de 30, decimos que está, ¿no es cierto?, con obesidad, ¿ya? Teniendo un bajo peso cuando está por debajo, ¿no?, de los 18.5. Entonces, es importante considerar dividir el peso en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado para tener el índice de masa corporal y poder, ¿no?, interpretar de acuerdo a la escala de Waterloo. Hay condiciones que pueden alterar el peso y la talla, sí, como hemos podido ver. La talla, por ejemplo, en el gigantismo, la acromegalia, la condroplasia, hemos visto, ¿no?, que se ve afectada. Ya, como también tendríamos que ver, ¿no es cierto?, que generalmente la mujer alcanza el crecimiento lineal más rápido que el varón, pero en condiciones generales el varón crece más que la mujer. Y digo generales porque hay variaciones, ¿no? Hay variaciones. Hay afecciones que pueden alterar la talla, sí. El gigantismo, la acromegalia van a exceder, ¿no es cierto?, la talla estimada por una persona. El gigantismo es un crecimiento simétrico, si se acuerdan, ¿no? Hay mayor producción de la hormona de crecimiento cuando está todavía en la etapa de crecimiento. La acromegalia es un crecimiento asimétrico, ¿ya? Donde igualmente se debe a un exceso de producción de hormona de crecimiento cuando ya no hay crecimiento lineal. Y las manos, los pies, la cara es donde va a crecer más que el resto, ¿no? El enanismo, cuando hablamos de la condroplasia, ¿no? Generalmente son pacientes, ¿no?, que miden menos de 1,30 m en el varón o 1,20 m en la mujer, ¿no? Medir perímetros, perímetro craneal, perímetro torácico, abdominal, ¿no? La cintura, complementan el estudio que tenemos que hacer con el paciente, ¿no? Y básicamente todo ello me va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder buscar una afección de tipo endocrino.
una afección de tipo oncológico, una afección nutricional. Es decir, la pérdida de peso no solamente es desnutrición. ¿Quiénes pierden peso por causas endócrinas? El hipertiroideo, el addison, pacientes con diabetes no controlada, ¿no es cierto? Enfermedades infecciosas, vamos a ver, ¿no es cierto?, que paciente con tuberculosis, con sepsis, ¿no? VIH, van asociados a la pérdida de peso. Los cánceres, ¿no es cierto? Cualquier tipo de cáncer va asociado justamente a pérdida de peso y eso nos tiene que alertar, ¿no es cierto? Puede haber pérdida de peso porque hay menor aporte nutricional por diversas causas, ¿no? Puede haber pérdida de peso, ¿no? Por el tema de la pérdida de proteínas por el riñón, que va haciendo, ¿no es cierto?, que se vaya, pues, afectando, ¿no es cierto?, lo que es la presión, ¿no es cierto?, oncótica y que vaya extravasando más líquido, ¿no?, al este espacio, mala absorción, por giardia, por deficiencia de enzimas, por afecciones intestinales o por problemas psiquiátricos donde el paciente, pues, ¿no es cierto?, empieza a provocarse el vómito a pesar de ser una persona delgada, ¿no es cierto?, o lo que corresponde a la anorexia. Ya para ir en la parte final, la superficie corporal tenemos que evaluarla. Es importante, sobre todo en algunos casos, como es las quemaduras, ¿no? Para el cálculo de dosis de fármacos. En la quimioterapia se utiliza bastante esto. Y bueno, las quemaduras, cuando es pequeña la quemadura, utilizamos la regla del 1%. En la palma, ¿no es cierto?, de la palma. Cerramos los dedos y la palma del paciente equivale al 1% de su superficie. Pero cuando son quemaduras extensas, hay que utilizar las reglas de los 9. Las reglas de los 9. Y en las reglas de los 9 quiero que aprendan, ¿no?, valorar la extensión. Porque la quemadura se valora el pronóstico de acuerdo a la extensión, profundidad, localización y la edad. Y la extensión es un parámetro importante. Pero también la profundidad. Y ahí tenemos quemaduras de tipo A o primer grado, donde solo afecta la piel, la epidermis, perdón, la capa superficial de la piel. La quemadura AB o segundo grado que afecta a la dermis y va a caracterizar por las flictenas. No, la quemadura de tercer grado o A o B, donde afecta a todas las capas, epidermis, dermis, hipodermis, y llega incluso, ¿no?, al músculo o al hueso. Esta última no es dolorosa. ¿Por qué? Porque destruye las fibras nerviosas. Y lo que me interesa es este cuadro, que lo aprendan, porque el 9% compromete la cabeza y el cuello. Es decir, toda la cabeza, cara anterior y cara posterior. Si en el examen les coloco que afecta la cara anterior de la cabeza y cuello, corresponderá pues a 4.5%. Y la para posterior 4.5%, porque en conjunto es 9%. Tórax anterior, 9%. Si fuera la cara anterior del hemitórax derecho, será 4.5%. Es decir, vamos a ver una relación en relación a ese porcentaje. Cara posterior, 9%, abdomen 9%, la región dorsal 9%, genitales 1%, la cara posterior de la extremidad inferior 9%, la cara anterior 9%, la extremidad superior en su conjunto 9%, tanto anterior como posterior, es decir, 4.5 la cara anterior, 4.5 la cara posterior, y ahí vamos a ir valorando el porcentaje de quemadura que pueda tener el paciente. En el niño no lo voy a remitir porque la cabeza es más grande, ¿no es cierto?, en relación al resto del cuerpo y tiene otros valores, ¿no? Y no nos vamos a complicar con ese aspecto. El edema, vamos a buscar para, ¿no es cierto?, valorar justamente el exceso de líquido en el tercer espacio. Puede estar oculto y puedo detectar pesando al paciente y que el paciente suba más de 500 gramos, por ejemplo, en la valoración de cada día, eso no es normal. Eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque está reteniendo líquido, probablemente explicaría ese aumento de peso. Hay que buscar el signo de Godet, signo de la fobia, que vamos a ir valorando por cruces, por cruces. Se deprime, ¿no es cierto?, levemente. Una cruz desaparece cuando dejo de apretar. 2 cruces, se deprime hasta 4 milímetros y desaparece en 15 segundos. 3 cruces, cuando deprimimos hasta 6 milímetros y se persiste por 1 minuto. Ya 4 cruces, deprime hasta 1 centímetro, ¿no? Queda excavado y persiste más o menos 2 a 5 minutos. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a medir las cruces en relación, ¿no es cierto?, al signo de la fobia. Hay que buscar signos de deshidratación. Si el paciente, ¿no es cierto?, tiene enoftalmo, la piel está seca, no hay lágrimas, el paciente no está orinando, oliguria, el paciente está confundido, letárgico, ¿no es cierto? Ausencia de lágrimas, muy importante. El signo del pliegue, vamos a formar un pliegue cutáneo, pellizcando la piel, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la cara anterior del tórax o en el dorso de la mano. Tratamos de formar un pliegue.
¿no? Este pliegue debe volver inmediatamente, ¿no?, a su estado inicial, la piel. Caso contrario, si persiste, nos está indicando un signo de deshidratación. Deshidratación. Hay varias causas que provocan la deshidratación: la diarrea, los vómitos, la poliuria en la diabetes, la insuficiencia renal aguda, que hay una fase poliúrica, el exceso de transpiración, quemaduras extensas. Entonces son datos que tenemos que pensar. Otro aspecto que evaluamos es el aspecto del rostro y ver la edad aparente con la edad real. Nuestro rostro muestra una relación con mi edad, pero hay pacientes que van a tener un envejecimiento prematuro, la progeria, una enfermedad genética donde hay un envejecimiento prematuro. Todos los tejidos van envejeciendo. Son personas que no llegan a la pubertad, o si llegan a la pubertad fallecen, ¿no es cierto?, de manera precoz. Ya envejecen realmente. Pero las enfermedades crónicas, las enfermedades graves nos van consumiendo, de tal manera que nuestro rostro parece de mayor edad de la que realmente tenemos, ¿no? Y eso es un aspecto que también evaluamos. Con esto estaríamos terminando el temario del día de hoy para poder contestar las inquietudes o preguntas que tengan en relación al capítulo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces nos quedamos aquí para luego continuar con el avance. Tengan muy buenos Gracias, doctor. Buen día.